piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera por ahí del 2 de octubre. Pues es bastante importante porque pues recuerden que el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Una fecha tristemente célebre por los acontecimientos que ocurrieron por ahí del año 68, ¿no? Según recuerdo, los eventos originalmente iniciaron entre una preparatoria y una escuela de la UNAM, ¿no? No me acuerdo si era bien del Poli o de la UNAM, el chiste es que ellos dos estaban peleando, ¿no? Y creo yo que de entrada nos queda como reflexión para ver qué tan lejos puede llegar un conflicto, pues entre chamacos, ¿no? Digo, muchas veces muchos de los conflictos ya no los inician jóvenes ni niños, pero así de lejos puede llegar un conflicto que se inicie entre dos personas, ¿no? Por eso creo yo que es importante manejar algunas herramientas para que, lejos de recurrir a la agresividad, simple y sencillamente pues podamos recurrir a la razón. Y una de estas herramientas que te sirven para determinar, por ejemplo, algunas cosas como la razón, puede ser la lógica, ¿no? Bueno, y a veces sí necesitas manejar las reglas de la lógica, porque algo que no lo tiene del todo podría terminar teniéndolo si no lo sabes manejar adecuadamente, ¿no? O incluso causar una confusión. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que les digo, porque ya se los he dicho, que vamos a suponer por un momento que las vacas no vuelan, ¿no? Ya se los he comentado, etcétera, etcétera, ¿no? Y los pajaritos, sí, ¿no? Un pajarito sí vuela, ¿no? Pero entonces aquí podríamos tener una alternativa. ¿Qué pasa si de repente se combina esta y esta opción? Y justamente ahí es donde entran las reglas de la lógica, ¿no? Porque si de repente hay una vaca que es pajarillo, entonces no podría ser no del todo o no podría ser sí del todo, ¿sí me explico? Pero hay reglas bien definidas en lo que se le conoce como una tabla de verdad. Eso y acontecimientos de la vida misma que a veces suelen suceder, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando yo les digo que afortunadamente las vacas no vuelan, porque los toros sí, ¿no? Y no es broma, ¿no? Digo, además de los que pasan volando por acá, que no es mi culpa que así le pongan a su camionetón, al trocón, que así le pongan vaca, pues yo qué, ¿no? Digo, ese tipo de cosas se me hace completamente naco, por llamarlo de alguna manera. Es como a veces veíamos en las series de televisión,
Por ejemplo, la familia Peluche con peluche ahí en el tablero del vehículo, ¿no? O en, ¿cómo se llama? En Nosotros los Guapos, donde salía el Víctor y el Létor, pues también con ese tipo de cosas, ¿no? Y pues la verdad es que ese tipo de cosas como ponerle vaca al trocón y luego lo pasan a toda velocidad se me hacen justamente de ese estilo, ¿no? Un poco naco, pero bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es que a veces los toros sí vuelan, ¿no? Creo que no se escucha, vamos a poner el audio. 502 kilos. Solo es una muestra. La pausamos para que pues no nos vayan a cancelar o a decir algo del video, ¿no? Entonces, curiosamente, pues esto, incluso en la vida real, podría llegar a tener sentido, ¿no? A lo mejor incluso le llegaron a poner así pajarito, pues porque ya lo habían visto que brincaba las cercas, ¿no? Y si ya lo habían visto hacer ese tipo de cosas, pues así le pusieron, ¿no? Ahí lo curioso es por qué no avisaron que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, les decía que una buena forma de evitar los conflictos es justamente pues utilizando la lógica, ¿no? Así que vamos a continuar con la segunda parte de la lectura y si nos da tiempo, pues vamos con el santoral, ¿no? No sé si nos vaya a dar tiempo o no, porque pues ya llevamos casi 10 minutos y no hemos dicho casi nada, ¿no? Sobre todo por esta parte de la lógica. Y es que no me quiero meter en el tema del conflicto del 68, porque incluso mejor les recomiendo el libro, porque como tal el libro existe, el que yo leí por lo menos y que creo yo que lo describe bien, 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 es el de Elena Poniatowska y se llama... eh, ¿cómo se llama? Es uno con una pasta negra. eh, la verdad no me acuerdo, ¿no? Incluso también leí otro muy similar, pero de otro conflicto que se da tres o 4 años después, en el 71, donde se comienzan a hacer muy famosos estos cuates también conocidos como los halcones, ¿no? Que justamente los utilizaban para reventar todas aquellas manifestaciones de estudiantes que pues habían quedado todavía latentes a partir justamente del 68, ¿no? No sé si hasta decía la fecha, según yo no. Yo sabía que no existían ese tipo de grupos, pero bueno, ¿no? Y yo estaba consciente que no existían desde que precisamente a quien más se conocía que manejaba ese tipo de grupos, pues ingresó a la cárcel, que era la maestra Elba Ester. Entonces, como vi que ingresó a la cárcel, dije, pues muy probablemente los grupos de ese estilo que todavía quedaban, pues ya no, como tal, ya no operan, ¿no? Así que, pues no sé. Y es que no recuerdo yo en lo personal conocer a alguno que siga operando, ¿no? O sea, sí conocía, pero hace mucho que no he visto a nadie, ¿no? Pero bueno, continuemos. Dice, segunda parte, Cañitas un día después. Dice, transcurrieron, vamos a ver cuánto tiempo llevamos ahora sí 10 minutitos.
Transcurrían los días muy lentamente, mi depresión era agónica y muy dolorosa. No podría creer todo lo que había vivido y aún esperaba ver a Sofía entrar a la casa de un momento a otro. Déjenme bajamos tantito acá y para acá. Otro poquito. Ay, creo que eso fue mucho, ¿no? Ok, ahí está bien. ¿Dónde nos quedamos? De un momento a otro. Pero estaba consciente de que esto jamás volvería a suceder, porque no entendía cómo era posible que alguien que estuvo tan cerca de mí y de mis hijos se hallara entonces tan lejos, ¿no? Y que jamás volviera a verla. Mi depresión era grande y por un tiempo me olvidé de mis hijos y me encerré en mí mismo. Solo ellos, con sus palabras, pudieron ayudarme a salir de ese aislamiento. Pasaba todo el día en la capilla de la casa donde fueron colgadas las cenizas de Sofía para estar con ella y sentir su presencia. La necesitaba tanto, Dios mío. Un día le entré en la capilla, vi a mi hija hablando con su mamá. No era la primera vez que esto ocurría, pero no le había dado importancia. La escuché platicar y sentí como si un balde de agua fría me cayera en el cuerpo. Me di cuenta que no nada más sufría yo, sino que ellos también se sentían solos y necesitaban de mí para superar esa gran pérdida. Y casi me fui de espaldas cuando el rosario que estaba colgado sobre las cenizas empezó a moverse de lado a lado, como si contestara cada una de las preguntas de la niña. Noté que la temperatura bajó un poco y esto llamó poderosamente mi atención, pues era un día caluroso. No puedo explicar lo que sentí. Necesitaba hallar una razón lógica para lo que mis ojos veían y me acerqué a la ventana a fin de averiguar si alguna corriente de aire causaba el fenómeno. Pero la ventana estaba cerrada y no había corriente de aire. Por un momento totalmente pensé que tal vez temblaba y miré la lámpara y los objetos que nos rodeaban. Todo permanecía estático, nada se movía. Lo único que se agitaba era el rosario. No logré encontrar explicación alguna y llegué a creer que el dolor me estaba volviendo loco, ¿no? Y justamente ese tipo de cosas sí suelen suceder. El dolor, la angustia, de alguna manera, pues incluso cierta química cerebral que comienza a cambiar por el uso de sustancias, también llega a causar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso justamente la depresión, precisamente por eso se inicia, ¿no? Dice, aquello no podía estar pasando, debía existir alguna explicación, era imposible. Sí, pero real. El movimiento era notorio y coherente, pues cuando las respuestas eran afirmativas, el rosario se mecía, y cuando eran negativas, se detenía. Mi hija lo veía como algo normal, no parecía asustada, aceptaba las respuestas y continuaba la conversación con su mamá. No sabía yo qué explicación darle a eso, necesitaba ayuda y pensé que la persona indicada era Daniel, un psíquico que conocí tiempo atrás. No le di más vueltas, llamé y le conté a grandes rasgos lo que había pasado. No pareció sorprenderse, conocía la historia de la casa y me dijo que esperaba algo así. Le pedí que investigáramos juntos lo que allí ocurría, necesitaba su punto de vista, una explicación o al menos una opinión sobre lo que estaba pasando. Consideré importante que mi hija no se involucrara en esta investigación, pues podría afectarla, así que escogí una hora en la que nadie estuviera en la casa.
Mis hijos se hallaban en la escuela y cuando llegó el psíquico nos dirigimos al cuarto y cubrimos toda la habitación con telas. Retiramos cada una de las veladoras y objetos y cerramos herméticamente la ventana, con la intención de que nada que estuviera en la habitación pudiera estar provocando que Rosario se moviera o aparentara moverse, ¿no? Es decir, podría tratarse incluso de alguna corriente de aire, ¿no? Y creo que este tipo de cosas de alguna manera ya lo hemos visto representados también en series, hasta parece que por ahí iba cuando comencé a hablarles del Víctor y el Héctor, la que se llama La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que justamente algo así pasa, ¿no? Pero pues ya veremos más adelante qué es lo que pasa, ¿no? Y es que una cosa es la sugestión, otra cosa es pues cosas que a veces pasan de manera normal y otra que pues es complicado, ¿no? Porque pues hay cosas que sí rayan en la locura y otras que son eh, hasta cierto punto normales, ¿no? Pero la verdad es que nunca me ha interesado tratar de explicarlas, ¿no? Así que bien, vamos con el santoral y ahí estaríamos terminando. Así que denme un segundito, debe de estar por aquí. Ya ven que si no lo marcamos en el calendario, pues luego la verdad se me llega a olvidar y incluso por eso nos hemos llegado a equivocar, ¿no? Justamente cuando se me llega a olvidar hacer este tipo de cosas, ¿no? Un segundito, guardamos. A ver, vamos con Moni, dame el santoral del 19 de noviembre. Y ahí vamos, ¿no? Dice el 19, Santa Matilde de Hackenborg, San Bartlan de Antioquía, San Abdías, Obadías, San Ponciano, San Rafael. Y creo que ahí sí ya volvimos ahora sí a como veníamos haciéndolo, ¿no? Sí. A ver, entonces dame el santoral del 22 de octubre. Entonces creo yo que nada más fue como que un desliz al principio, ¿no? Eh, Como ahorita, ¿no? 22 de octubre, dame el santoral del 22 de noviembre. Dame el santoral del 22 de noviembre. Ya tengo sueño. Dice Santa Cecilia, San Filemón y San Afía, San Pragmacio de Autun y Beato Tomás. Sí, ya estaba, ¿no? Ok, ok. Regio, como el papel, ¿no? Ok, dame el santoral del 25 de noviembre, dame el santoral del 25 de noviembre, nada más para ver hasta dónde ya habíamos llegado, ¿no? Porque eso ya lo habíamos visto. Sí, también para marcarlo, ¿no? Y muy probablemente entonces, pues también nos equivocamos aquí, ¿no?
Santa Catalina, sí, San Pedro de Alejandría, ok, sí, ya estaba. Y dame el santoral del 28 de noviembre, ¿no? San Jaime de la Marca, San Gregorio III, Santa Catalina Laboure y vidente de la Virgen de la Milaya Milagrosa. Santa Catalina era vidente, fíjense lo que uno se viene a enterar. San José Pignatelli, ¿no? Bueno, creo que aquí nos habíamos quedado, entonces ahí es donde retomamos. ¿En qué fecha es? 28. 28 de noviembre, aquí está. Y ahí nos quedamos, ¿no? Porque ahí fue donde nos volvimos a perder. Dice San Jaime de la Marca, fraile franciscano y predicador, discípulo de San Bernardino de Siena, patrono de los enfermos de cáncer en algunas tradiciones. San Gregorio III, papa, defendió el culto a las imágenes sagradas durante la conversación iconoclasta. Santa Catalina Laboure, vidente de la Virgen de la Medalla Milagrosa, aunque su fiesta principal es el 31 de diciembre. San José Pignatelli, sacerdote jesuita, figura clave en la restauración de la Compañía de Jesús, ¿no? A ver, vamos a preguntarle, pues no sé. Una vidente es lo mismo que una pitonisa. Pitonisa, o cuál es la diferencia. No, vamos a ver qué nos dice. Es que yo había escuchado, pero la conocía con ese nombre, ¿no? Y aquí ya. Vamos a cerrar esto. Ok. Dice, aunque ambos términos se relacionan con la capacidad de percibir lo oculto o predecir el futuro, existen distinciones clave en su origen, contexto y metodología. Origen histórico y cultural. Pitonisa proviene de la antigua Grecia, del griego pitia, asociado al oráculo de Delfos. Era una sacerdotisa que interpretaba los mensajes de Apolo, dios de la profecía, y su nombre deriva de la serpiente mitológica, que custodia el templo. Vidente, término más genérico usado en múltiples culturas, ejemplo, chamanes y mediums. No está ligado a una deidad o institución específica. Métodos de adivinación. Entraba en trance profético inducido por vapores naturales del templo. Teorías sugieren gases etílicos, ¿no? Sus respuestas eran crípticas interpretadas por sacerdotes. Vidente, utilizaba métodos variados, visión directa, don innato, cartas de tarot, bolas de cristal o lecturas de aura, ¿no? Ya de eso ya habíamos platicado en algún momento, ¿no? Curioso, ¿no? Rol social, pitonisa, figura institucionalizada con autoridad religiosa y política. Sus profecías influían en decisiones de gobierno, ejemplo, guerras, fundación de colonias, etcétera, ¿no? Vidente suele actuar de forma individual sin estructura jerárquica. En contextos modernos a veces asocia a prácticas esotéricas no reguladas. Incluso creo que en la actualidad ese tipo de cosas ya hasta pagan impuestos, Ahí para que le echen un ojo, ¿no? Contexto temporal, pitonisa existió principalmente en el siglo III
y 4 en Grecia y desapareció con el declive del paganismo. Vidente, término vigente, aplica en espiritismo, nueva era y tradiciones populares, ¿no? Ok, ejemplos ilustrativos: pitonisa de Delfos, conócete a ti mismo, inscripción en el templo. Sus mensajes guiaban a ciudades, estados griegos, ¿no? Y eso de conócete a ti mismo, creo yo que es bastante importante, ¿no? Vidente moderna podría predecir eventos personales usando un mazo de tarot o visiones espontáneas. Así que bien, creo yo que pues por hoy es todo. Y ahorita que lo menciona esta cosa, también se me olvidaba. En la Biblia, ¿cuántas veces se menciona a una nodriza? Digo, por esto del asunto de los tráileres, me quedé pensando la vez pasada, ¿no? Dije, pues es que yo lo he escuchado, pero en la Biblia, ¿no? Que era como la que tomaba el lugar de la mamá a veces, ¿no? En la Biblia, nodriza o roles equivalentes se mencionan 5 ocasiones claves, ¿no? Génesis 35:9, Débora, nodriza de Rebeca. Éxodo 2:7 al 9, madre de Moisés como nodriza. Segunda de Samuel 4:4, nodriza de Mefiboset. Y cuando la nodriza de Mefiboset oyó que Saúl y Jonatán tomó al niño y huyó. Al huir el niño cae y queda lisiado, un evento crucial para su historia posterior, ¿no? Números 11 y 12, Moisés como metáfora de nodriza. Y Ruth 4:16, Noemí y el hijo de Ruth. Y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su aya. La palabra aya en hebreo, o menet, implica un rol similar al de nodriza, aunque con matices de cuidado general. 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Así que pues ahí están algunos simbolismos, y el más curioso es justamente el de Samuel, sobre todo por esto de pues las lesiones, ¿no? Que ya párenle, ¿no? Pero bueno, por hoy es todo, y pues vámonos a editar y después a subir y a descansar, ¿no? Vámonos. ¡A la cresta! ¡Vámonos!